Hola, ¿qué tal amigos de Facebook en Ramos Economía? Gracias por estar con nosotros aquí precisamente analizando lo que ocurre en Estados Unidos y a nivel mundial en el terreno de la economía, la política, los mercados financieros que han estado muy interesantes esta semana. Y me acompañan en este escenario el economista José Arámbula y Isaí Juárez. Isaí Juárez, así es, para que el día de hoy precisamente podamos conversar sobre diferentes temas de cómo planificar, de cómo sacarle provecho a la inflación. Si no entendemos qué es la inflación, pues hoy lo vamos a definir, qué es la deflación, la caída de precios, cómo funciona, cómo le sacamos provecho, pero también estaremos hablando de un fenómeno que se está dando en este ciclo económico, en este ciclo financiero conocido como la estanflación. Así es que no se pierdan esta información, compartan con sus amigos porque este es el programa donde ustedes y yo vamos a estar hablando sobre todo en finanzas. Así es que, ¿qué les parece si arrancamos con las primeras preguntas? Y ustedes pueden enviarme las suyas a través de Facebook en Ramos Economía. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se da la inflación? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo nos afecta? ¿O cómo puede beneficiarnos? Te escuchamos. Sí, claro. Bueno, la inflación es el incremento generalizado en los bienes y servicios que se producen en la nación. Y bueno, que a uno le aumenten el precio de cualquier producto, cualquier bien, bueno, sale uno afectado, ¿no? Bueno, y en este momento tenemos incrementos de precios, digámoslos, como el del petróleo, que ahorita la tendencia va a la alza. Tenemos 6 semanas consecutivas a la alza. Bueno, pero ahí es una inflación del precio del petróleo, del barril, que si yo compré barato, me beneficia la inflación. O sea, si yo vendo caro, pues me beneficia, ¿no? Correcto. Es como las propiedades. Si yo compro una propiedad en $100,000 y la vendo después de varios años en 200, la inflación me ayuda, aunque tengo que pagar un impuesto. Claro. Por eso digo, ¿nos beneficia o nos perjudica? Bueno, dependiendo en qué posición estés. Okay. Si eres el productor o el consumidor, ahí sería diferente. Claro, el consumidor paga de su bolsillo, pero el productor, si tiene precios bajos para producir ese bien o ese servicio y alguien paga el incremento de precio, pues obviamente alguien se beneficia y alguien tiene que pagarlo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo has visto tú la inflación hoy en día con tus clientes como asesor financiero en términos de sus estados financieros? Porque en lugar de ver inflación en sus fondos, vieron deflación. Claro. O sea, una caída de aproximadamente del 37.5 al 40% y en algunos casos, como en el sector el precio de las compañías del sector de energía, hasta un 60-70%. ¿Cómo reacciona la gente? Bueno, Manuel, el primer instinto del consumidor, del inversionista, es de entrar en un proceso de pánico, ¿no? Si ven una contracción tan fuerte de su fondo de inversión, es decir, ¿mantengo mi posición o debo hacer un ajuste, un cambio o liquidar mi cuenta de inversión? Sin embargo, dentro de una crisis es lo peor que podemos hacer. La solución es mantener la calma y entender que hay un proceso por lo cual se está manejando su dinero. Bueno, eso de mantener la calma, ustedes lo saben que no es fácil. Es fácil para él decir, mantengan la calma cuando no es el dinero de él, es el dinero de ustedes. Es algo complejo, ¿no? Pero la realidad es que hay un comportamiento, ¿no? Claro. ¿Cómo nos comportamos ante una crisis? ¿Cómo nos comportamos ante una caída de precios? La economía conductual, que tú has tenido estudios al respecto, nos marca eso, ¿no? Que somos inversionistas con un horizonte de largo plazo porque todo está bien, estamos complacidos, tenemos trabajo, tenemos ingresos y vivimos, entre comillas, hasta nuestras anchas, o sea, holgadamente. Pero cuando viene un shock, cuando viene un terremoto, cuando viene una crisis, la pregunta es, ¿cómo nos comportamos? ¿Por qué cambiamos? Bueno, mencionas sobre la economía conductural. Bueno, es esta mezcla entre economía y sociología y psicología. Esta mezcla que nos da a conocer cómo se comporta el humano. Creemos que somos racionales por naturaleza, pero no es así. Somos irracionales por naturaleza. Tendemos a pensar con rapidez, más no con lentitud, un pensamiento ordenado. El cual deberíamos de tener en cuestión de inversiones y bueno, en cualquier tarea que realicemos en la vida, ¿no? Bueno, lo que decía Isaí, o sea, caemos en la irracionalidad, en el pánico, vendemos, hacemos decisiones a la ligera y eso tiene un precio, tiene un costo. A eso te referías, ¿no? Sí, claro, Manuel. El mercado el mes de marzo tuvo una tremenda contracción
de un 30 a 35%. Y la tendencia cuando vemos una pérdida en papel es decir, wow, voy a vender porque no quiero seguir perdiendo. Y la verdad, ¿seguirá perdiendo o no pierde? Bueno, es una pérdida en papel, esa es la realidad. Mientras no haya una venta realizada, no se ha perdido nada. O sea, si el precio bajó de $100 de una acción o de un fondo de inversión, bajó a 70, bajó a 60, mientras no vende, no hay pérdida. Así es. Bueno, entonces, ¿por qué la persona tiene que vender? Si tiene un buen portafolio, si tiene excelentes compañías que se consumen a diario en el sector defensivo, sensitivo, en el sector cíclico, o sea, buenas empresas que consumimos a diario, inclusive hasta en la cocina, ¿no? Clorox, Colgate, Palmolive, electricidad, gas natural, la ropa, zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué reaccionamos inmediatamente a la venta? Sí, definitivamente el que no aguantó esa contracción, el que entró esa tendencia de pánico, no participó en la recuperación que se vio el mes de abril. Ahora, ¿esa recuperación es inflación o cómo se le llama? Bueno, es inflación. ¿Por Se qué? está inflando los precios de las acciones. Que tuvieron deflación. Correcto. O sea, cayeron deflación. Porque en el proceso está la desinflación, ¿verdad? Que todavía no se da realmente el efecto de deflación, pero caen los precios de forma generalizada y entonces viene un proceso en el cual comienzan a subir de precio. La pregunta es, ¿por qué se dio la inflación? ¿Por qué se da? Bueno, por la demanda agregada, toda esta infusión monetaria que se le dio tanto de la Reserva Federal en materia de política monetaria como del paquete de rescate, esos $1,200 que usted recibió y que ya empezó a gastar, bueno, eso hizo que el precio de esas acciones, el consumo, esa demanda agregada, hiciera que se tornara en alza. Ok, pero bueno, estás hablando de consumo. Yo lo que tengo entendido en mis análisis es que no hay consumo, es decir, hay más ahorro que consumo. El paquete de rescate fiscal ha traído esos $600 adicionales aparte del subsidio por parte del Seguro de Desempleo del Estado y no ha habido consumo. De hecho, quiero mencionarte que la tasa de ahorro nacional subió al 13.10%, no se había dado desde 1981 en la época del presidente Reagan. Entonces, creo que es algo que sí debemos de considerar. Si yo bien recuerdo mis estudios de análisis de las tasas de ahorro en Estados Unidos, fue en 1975 que fue otro shock que tuvimos en la economía, muy similar a donde la tasa de ahorro subió hasta un 17.5%. Es decir, estábamos ahorrando por cada $1,000 en aquel entonces $175. Pues obviamente eso cayó a niveles cero negativos antes de la gran recesión y ahora estamos prácticamente en 13.1%. Por esta razón, quiero que analicemos, estimados amigos, cómo sacarle provecho a la deflación, caída de precio, a la inflación, que está manipulada por la banca central y el gobierno federal. Y por otro lado, vamos a definir en la próxima pausa que tengamos lo que es la estanflación y damos respuesta a sus preguntas. Envíamelas a través de Facebook en Ramos Economía. Regresamos. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954 y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Regresamos con nuestra plática del día de hoy. Gracias por estar en sintonía aquí en Facebook, Ramos Economía. Manuel Ramos, todo en finanzas. Acuérdense, todos los jueves a las 7 de la noche tendremos grupos de invitados de especialistas en la materia, personas profesionales con experiencia, con conocimiento y causa de lo que se está hablando el día de hoy. Gracias por tantas preguntas que nos están enviando ya a través de Facebook. Estamos precisamente en vivo y en directo para que ustedes puedan recibir un consejo de mis colegas. ¿Qué es la estanflación? Ya definimos, deflación, caída de precio. Inflación, suba de precio manipulada por la banca central y los paquetes de rescate, ¿no? Que es lo que estamos viendo en el mercado financiero. Correcto. Defíneme la estanflación. Bueno, como su palabra lo dice, ¿no? Viene la palabra en inglés de stagflation. Entonces, si la separamos, entendemos como estancamiento, o sea, recesión, más inflación.
O sea, tenemos esta mezcla que al que se le acuña este término, un financiero británico, Se Bill llamaba Mallet, Ian McLeod. bueno, no lo sé pronunciar bien. Ahí está. Y te lo iba a preguntar. En 1965. 65. Correcto. Fue el año que yo nací, por cierto. Sí, Bueno, adelante. él nos decía que es lo peor de los dos mundos. Así es. Mezclar estas dos fenómenos económicos, bueno, crea un tormento en la economía. ¿Por qué? Bueno, tenemos ahorita en este momento estancamiento, que podría llegar a recesión. El primer trimestre estuvo negativo, el segundo trimestre Va a estar negativo. Va a estar negativo, Sin se habla duda. de 20 a 30% de negatividad. Así es, no, y aparte lo que se ha creado en esta deflación generalizada, estamos hablando de ya de cerca de 40 millones de personas desempleadas. No es saber si estamos entrando en recesión. Esta mañana tuve la oportunidad de dar un par de entrevistas a canales de televisión a nivel nacional y me preguntan, señor Ramos, ¿usted cree que estamos en recesión? Le digo, por favor, ¿no? Si las cifras te lo están diciendo, Sí, claro. 40 millones de personas prácticamente. Y bueno, quiero decirles que mis cifras se están realizando. De hecho, yo pienso que esto va a continuar, va a ser en menor escala, porque la reapertura de la economía está trayendo mucha gente también al trabajo, pero hay temor por este distanciamiento social y creo que es muy importante comprender que las tasas de desempleo son históricas, no las habíamos tenido ni siquiera en la gran depresión económica de los años 30, ni siquiera, eso llevó 3 años para tener un 25% en la tasa de desempleo. En esta ocasión la tuvimos prácticamente en 60 días. Claro, Así que menciones sobre esta inflación, regresando al punto, mencionas, no hay crecimiento del Producto Interno Bruto por 2 Correcto, trimestres 2 consecutivos. trimestres consecutivos. Pero a la vez dices, hay inflación. Claro, ahorita lo que podemos ver, inclusive el día de hoy, cierra a la alza el petróleo, el Brent Mar del Norte, que se utiliza como referente en Europa, cierra con 0.9% la alza, y el tejano, el que utilizamos como referencia aquí, cierra con 1.3% la alza. Ya arrebasaron los $30. Wow. Que había estado en $10 y bueno, habíamos hablado que estaba hasta negativo, lo estaban regalando. Estaban regalando el precio del petróleo. Bueno, quiero decirles que hay siempre oportunidades en los mercados. Ustedes, amigos que nos están enviando preguntas, que las están haciendo a través de Facebook, creo que es importante que usted, mi queridísimo José, le dé vista a estos mensajes que nos están enviando, porque nuestros amigos están conectados precisamente con nosotros. Háblame de las oportunidades que presenta esta economía en el terreno de la inversión. ¿Cuáles son esas oportunidades para aquellos que están buscando ingresos sistemáticos, dividendos, crecimiento de valor, quizás los pensionados, los que tienen que hacer rollover? Oye, con tantos millones de personas, la necesidad de hacer un rollover. Pero tú mencionabas correctamente algo, ¿no? O sea, no vender si no hay necesidad de vender. Correcto. A ver. Bueno, tomemos en cuenta que siempre, durante toda economía, siempre van a haber sectores de oportunidad. No necesariamente porque hay una contracción de precios o hay una recesión, de hecho, quiere decir que el 100% de toda economía va a estar en una desemplomo. Existe en el sector defensivo donde se puede tomar ventaja todavía de buenos precios, donde hay consumo de producción, o continuo, sea, ¿no? Exacto, no, al contrario, hay crecimiento en el sector defensivo. Sí, porque en ese sector defensivo que son los commodities, la materia prima, yo decía a mis hijas, el Kellogg's, la leche, la fruta, la verdura. O sea, La comida básica. la comida básica, sí, Exacto. la materia prima de La materia- consumo. así es. Esa no puede parar. Correcto. Una. Y la otra es, dijimos, las utilidades, ¿no? Que es Correcto. importante, que están en constante consumo y hay una actividad también que produce un dividendo, una tasa de capitalización o rentabilidad para aquellos que precisamente desean tener ingresos sistemáticos. Así es, Manuel. Y el sector de salud, ¿cómo ves? Bueno, hay mucha oportunidad ahorita por el desarrollo de la vacuna, por ejemplo. El sistema médico está saturado de casos de coronavirus, entre otras necesidades, y no continúa la producción, o sea, la necesidad de esos servicios. Ahora, has hablado ahorita de que continúa expandiéndose este virus. Tú que has leído tanto y ya te hemos titulado como Isaí Juárez Fauci. Fauci. Él es el Fauci de nuestra oficina. Y sí, no estoy mintiendo. Muchos de los análisis que hace Isaí precisamente en el sector de lo que es el sector médico ayuda precisamente a su servidor para hacer mejores decisiones y tener un equipo que sea congruente en las ideas que plantamos o que plasmamos dentro de
un portafolio de inversión. Así que háblame de esas cifras. ¿Cuál es tu opinión? Porque yo sé que has formado una buena opinión al respecto. Sí, claro. Bueno, al inicio de esta crisis había mucha incertidumbre, ¿no? Del nivel de contagio, el nivel de muertos, si realmente los medios que se han implementado iban a controlar o minimizar el costo humano, se puede decir, ¿no? Y cómo se traduce a la economía real, que lo estamos viendo el día de hoy. Claro. Pero quiero decirle, Manuel, que dentro de esta crisis siguen las oportunidades, ¿sí? Se empieza a reabrir la economía, se empieza Lentamente. Definitivamente, no Y vas... tiene que ser así, porque si hay una segunda fase, que se espera que exista esa segunda fase, espero que no haya una tercera, Correcto. porque eso entonces sería un impacto tremendo para el desarrollo de la economía y que pueda encontrarse en el punto medio, ¿no? Lo que llamamos la eficiencia, ¿no? De una economía, que obviamente no existe la eficiencia, ¿no? Sí, sabemos que entraríamos a una nueva realidad, o sea, el mundo ya no va a regresar al ser el mundo de hace 3 meses, pero dentro de este nuevo proceso existe la creatividad de nosotros, del ser humano, ¿sí? De crear nuevas industrias, de buscar nuevas maneras de entrar al comercio, de hacer negocios, Claro, o sea, la innovación humana va a traer nuevas oportunidades a la economía. Claro. La innovación humana, pero también tecnológica, la modernidad, ¿verdad? Es muy importante, Claro, ¿no? se me viene a la mente Joseph Schumpeter, este economista que, bueno, tenía una frase, ¿no? La destrucción creativa, o sea, era la innovación. Él se basaba en los empresarios que se renovaban ante crisis como la que estamos viviendo el día de hoy. Buscando las oportunidades de satisfacer siempre una necesidad. Bueno, vamos a ir a una pausa y después de esta pausa vamos a leer sus preguntas a través de Facebook en Ramos Economía. Muchísimas gracias. Háganle share a este audio, a este video, para que otras personas como usted se puedan beneficiar de estos datos y de esta información. Regresamos. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954 y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Y estamos de regreso aquí en su programa de economía, finanzas, política y todo lo que mueve los mercados financieros. Manuel Ramos, todo en finanzas, y con invitados José Arámbula y Isaí Juárez Fauci, que está con nosotros precisamente el día de hoy. Y estamos analizando aspectos que son muy importantes. Cómo invertir, cómo sacarle provecho a la inflación, a la deflación y a esta estanflación, que son un fenómeno que se da en forma conjunta. Que les comento a los dos y a ustedes, amigos, que este fenómeno de la deflación nada más se ha dado 3 veces en esta economía. Fue en los años 30, cuando el crack del año de 1929, el 24 de octubre. Sí, nomás quiero ver si está pendiente aquí el joven economista. Y luego también en los años 70, cuando se dio el embargo petrolero por parte de los países árabes a los Estados Unidos, que fue también un tiempo muy difícil, en 1973, 75, y luego pues obviamente estamos viviendo este fenómeno en esta ocasión, en este tiempo y en este siglo. Bueno, hablemos sobre las oportunidades de inversión y luego vamos a entrar con nuestros amigos, que hay muchas preguntas que ya nos están haciendo. Antes de comenzar, tengo una pregunta de Julio Martínez respecto a inversión. Okay. Él tiene la duda si es buen momento para invertir en bienes raíces, pero no directamente en una propiedad, en una vivienda, sino en ETF de bienes raíces. O sea, inversiones. Bueno, sí, es una buena idea, Julio, que usted lo pueda hacer. Puede comprar algunos de los ETFs que se especializan en ese sector, entre 30, 40, 50% de descuento. Encontrar valor. Acuérdense que precio es una cosa, valor es otra, ¿eh? Correcto. Precio es lo que pagamos, valor lo que obtenemos. Y si usted puede comprar actualmente uno de los ETFs, que de hecho le recomendaría que también pueda revisar algunos fondos cerrados, closed-end funds en inglés, algunos de ellos con excelentes tasas de capitalización. No solamente compra valor, o sea, compra barato, sino también puede recibir una tasa de capitalización mensualmente, o sea, una renta por el dinero invertido. ¿Ok? Muchísimas gracias, Julio. Tenemos saludos de Irma Soria, Graciela Romero, Mercedes Cárdenas, Luis Ríos, y tenemos preguntas sobre cómo invertir.
¿Cómo invertir? Nos pregunta Francisco Gutiérrez. Francisco, ¿cómo invertir en tiempos de coronavirus? Esto lo vamos a llamar el COVID-19. ¿Cómo invertir en esos tiempos? Aquí tengo al asesor financiero. ¿Cómo debería de hacer una persona? Porque hay dos formas de hacerlo. Claro. La asignación de activos y luego de manera táctica o dinámica. Háblanme de ella. Sí, mucho va a tener que ver con el objetivo de la inversión, del fondo que se está manejando. Si el fondo está, el énfasis del fondo es generar ingresos, obviamente buscaríamos un fondo dedicado a generar dividendos. Dividendos. ¿Sí? Entonces, buscar sectores que hasta dentro de esta economía siguen pagando las mensualidades que nuestros clientes están acostumbrados a tomar. ¿Dividendos mensuales, trimestrales, semianuales, una vez al año o cada cuándo? Bueno, hay una variación de pago de dividendos dependiendo de la estrategia que se elija. Ok. Ahora, y si en ese momento estamos hablando de invertir en tiempos de coronavirus, en tiempos de una pandemia, ¿cómo lo haría una persona que no tiene la experiencia? Obviamente el profesional, el economista, el estadista, el manejador de capital, el asesor financiero, pues somos especialistas en la materia. Pero ¿cómo lo haría precisamente don Francisco? Pues es cuestión de tomar ventaja del sector defensivo, sector que aún dentro de esta crisis se sigue consumiendo, como el sector de salud, las utilidades, el sector de la comida alimento básica. Entonces, ¿Es la manera como aconsejarías? Bueno, yo me gustaría agregar algo basado en la teoría moderna de carteras, esta teoría que está dada por Harry Markowitz, economista, premio Nobel de Economía en 1990, donde nos decía que la diversificación era lo que funcionaba, o sea, lo que funciona, no poner todos los huevos en una canasta, diversificar tanto en bonos, acciones, materias primas, en diferentes sectores, o también podemos hablar de diferentes países. Sí, bueno, eso fue lo que dijo Harry Markowitz, que dicho sea de paso todavía está en vida, tiene más de 90 años de edad, pero fíjate que la teoría moderna es reciente, sí. Sin embargo esa teoría de repartir a 7 y a 1 a 8 es de Salomón, él se la copió a Salomón, ahí le dieron el premio Nobel a Markowitz, pero realmente viene de la economía salomónica. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Bueno, tenemos a Yadis Mora. Felicidades y que sigan los éxitos. Gracias, Yaris. José Díaz, ¿recomiendas hacer rollover la pensión de trabajo o aceptar la mensualidad ofrecida por la empresa cuando ya te vas a jubilar? Muy buena pregunta. Si ustedes están recibiendo actualmente por este nivel de desempleo, donde ya está destruido el trabajo, que tengan que hacer ustedes su rollover de su 401k, los 457, si ustedes son maestros o trabajan para alguna municipalidad, los famosos 403b, pueden hacer esos rollovers de forma estratégica hacia los IRAs tradicionales, los pueden combinar inclusive, pueden utilizar las anualidades diferidas de impuestos, que son instrumentos financieros que manejan mucho los asesores financieros o agentes de seguros. Así es que si usted tiene la oportunidad de ver otra alternativa, en lugar de utilizar el annuity que le ofrecen dentro del trabajo, lo que es un ingreso por el resto de su vida, si usted llega a fallecer, la compañía se queda con el dinero. Vea usted otras alternativas. Háblame de annuities, por cierto. Sí, bueno, el fondo de annuity va a traer seguridad para el inversionista, donde su principal no está arriesgado, se garantiza a través de una compañía de seguros. Entonces, si hay crecimiento en el índice que el cliente ha elegido, participa en el crecimiento de su fondo de inversión. Sin embargo, si llega a haber una contracción de precios, se preserva lo que ha invertido en el fondo. Bueno, pero también si el mercado no crece, no gana. Si no crece, no gana, pero no pierde, por otro lado. Sí, pero eso es un consuelo de tontos. Honestamente, yo lo veo como manejador de capital, así es. Claro. O sea, el capital debe generar capital. Y si ustedes hacen una estrategia, yo lo haría de esta manera. Si tengo un capital, por ejemplo, de $100,000 y coloco 50,000 en un index annuity o en un annuity variable o de intereses fijos, o sea, hay alternativas. Los index no es algo realmente que sea lo único. Créamelo. Yo desde 1990 como asesor financiero he utilizado los index annuities, así es que inclusive tengo una especialidad, dicho sea de paso. Pero lo interesante es que pueden colocar una parte en un index annuity y otra porción en un fondo de renta variable que les pague precisamente dividendos. ¿Algo que quieres agregar? Sobre el index annuity, bueno, la anualidad, bueno, lo empaquetan a 10 años. Y en 10 años solamente puede retirar un 10% por año. Eso es algo que a veces... Dentro del periodo de los 10 años. De los 10 años, sí. Solamente pueden retirar 10% sin penalidad.
Es Bueno, algo pero que hay que considerar también. yo creo que del próximo programa tenemos que hablar de annuities. ¿Saben por qué? Porque hay annuities que no tienen periodos de tiempo. Claro. Hay annuities que no tienen comisiones. Ustedes pueden invertir, sacar y meter el dinero. Pero ese es un tema que estaremos abordando en las próximas ocasiones aquí. Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Muchísimas gracias. Dale saludos a nuestros amigos para Claro cerrar con que broche sí. de oro. Tenemos a Genaro Moreno, Julio Castillo, Manuel Navarro, Javier Hernández, Abraham Otoniel, Dora Turcios, Lili Orellana, Vicente Vélez, Herly Martínez, José Orozco, José Díaz, Reinaldo Correas, Wow. Luz López, José Díaz. Bueno, aquí está. Y de muchísimas nuevo. personas, Ajá. incluyendo Eric Montoya. Eric Montoya. Bueno, amigos, ya lo saben, muchísimas gracias por estar con nosotros. Media hora calientita de economía, política, finanzas, porque saben que Manuel Ramos es todo en finanzas. Hasta la próxima. Buenas noches. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954 y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado.